buenas noches. Seguimos con la modernización de China, capítulo segundo. Sabéis que han seguido antes, pero ya expliqué pues un error de titulación, ya está. Pues seguimos con un capítulo más y a ver si hay tiempo para grabar el último capítulo sobre España. O el penúltimo, no lo sé. Bien, la historia oculta de Cixi, la poderosa emperatriz que tuvo las riendas del poder en China en el siglo XIX. Cixi, la emperatriz viuda, estuvo al mando de China durante 50 años. La modernización de China, capítulo 2 o 2, los boxers. Vamos a hablar de dos temas importantísimos, los boxers y el opio. Vais a ver qué buenos somos los occidentales, lo buenos que somos. Algunos países más que otros. Vamos allá. Los puños justos y armoniosos Yi He-Guan surgieron en las secciones del interior de la provincia costera norteña de Shandong, conocida por disturbios sociales, sectas religiosas y sociedades marciales. Por primera vez aparece religiosas. Y esto no está escrito por occidentales. Esto no está escrito por orientales. Los misioneros cristianos, que hacían funciones de inteligencia, de espías, estadounidenses, fueron probablemente los primeros en referirse a los jóvenes atléticos y bien entrenados como boxers, como boxeadores, debido a las artes marciales y al entrenamiento que practicaban con armas. Vamos, cualquiera que haya visto una película de Bruce Lee, de Jet Li o no sé qué Lee, pues de artes marciales. No me voy a hacer el tonto. A mí me gustan y las he visto. Pues una persona de estas te cogía a un soldado de la época y en la actualidad también y directamente te mata. A la primera te mata, si quiere. Entonces eran soldados semiprofesional que se ganaban la vida pues colonizando países colonizadores y se encontraban con unas personas que sabían luchar muchísimo más que ellos, que encima para ellos era un deshonor utilizar un arma de fuego. Eso no quería decir que no supieran utilizarlas. Su práctica principal era el tipo de posesión espiritual que involucraba al giro de espadas, postraciones violentas y el canto de encantamientos a las deidades. Vamos, están definiendo a un religioso, a un monje religioso. Por ejemplo, a un monje Shaolin. Las oportunidades para luchar contra la invasión y colonización de Occidente fueron especialmente atractivas para los hombres de las aldeas desempleados, muchos de los cuales eran adolescentes. Desempleados no, nota, desempleados no. Iban a escuelas, academias, donde se aprendía esto. Aprender artes marciales, cualquier persona que haya visto una película o que haya... Bueno, aquí en España está lleno de centros donde puedes aprender artes marciales, pero nunca vas a llegar al nivel de estos, nunca. La tradición de posesión e invulnerabilidad se remonta a varios cientos de años, varios siglos de años, pero adquirió un significado especial contra las nuevas y poderosas armas de Occidente. ¿Qué sucedía? Que los chinos pues tenían armas pero las tenían ahí, porque para ellos había honor y había honra. Por ejemplo, se peleaban con manos o podían pelear con espadas, con lanzas, con palos. Todos habéis visto películas de kung fu y de cosas de estas, de artes marciales. Pues cuando el rival está en el suelo, se dan la mano o se tocan y ya está.
yo soy mejor, tú eres peor, y adiós, muy buena. ¿Vale? Pues luchaban así, pero el que le había invadido, que ya estaba en el suelo, que no había sido muerto por estos monjes o por estos estudiantes, que posiblemente sabían muchísimo más que él, posiblemente no, seguro, y que sus mandos tenían más cultura, pues, y estaban más leídos y más versados en todo, pues estaban en el suelo y encima te daban la mano para ayudarte a levantarte. Y el que estaba en el suelo, pues le pegaba un tiro o le metía la bayoneta y lo mataba. Entonces aprendieron, pues directamente, que no había que dejarlos vivos. Los boxers, los boxeadores, a partir de ahora no los voy a llamar boxeadores, los voy a llamar monjes, armados con rifles y espadas, clamaban armados con rifles y espadas, pero con rifles ya al final tuvieron que tomar armas de fuego porque lo que tenían enfrente pues no sabían luchar. Lo único que sabían era disparar cañones, disparar ametralladoras, disparar armas de fuego, y cuando estabas rendido y muy cerca, pues te metían una bayoneta o una espada, o te pegaban una tremenda piedra en la cabeza y te reventaban la cabeza. Y entonces, pues, oye, la experiencia es un grado. Tú aprendes y te das cuenta que contra esos luchan sin honor, sin honra y sin nada. Entonces, pues te adaptas, porque si no te van a masacrar, y se adaptaron. Así que se armaron, pero sus rifles no eran igual de modernos, ni mucho más, ni mucho menos que los de las potencias invasoras. Y aparte, las potencias invasoras pues hacían pues lo mismo que están haciendo en la actualidad, pues iban mejorando sus armas. Pues comienzo otra vez el párrafo. Los monjes guerreros, llamados boxers por la propaganda, pues armados con rifles y espadas clamaban invulnerabilidad sobrenatural a los golpes de cañón, a disparos de rifles o ataques con cuchillos. Aprendieron a que cuando un cañón disparaba, esconderse. Aprendieron un montón de cosas, pero eso los chinos lo sabían. Ellos fueron los que inventaron la pólvora. Pero les parecía tan deshonroso que solo lo utilizaban en casos muy especiales, como por ejemplo cuando te invadían grandes ejércitos de las estepas, y desde la Gran Muralla China pues te llegaban noticias de que ahí había tremendo ejército, y entonces sí que tenían de todo y lo utilizaban todo. Pero claro, por esta parte pues teóricamente pues ¿qué podían llegar? Los japoneses pues los barrían. ¿Qué podían llegar los otros? Porque los japoneses también tenían su código, el código samurái. Los australianos no. Acordaos que si escarbáis, esto es una nota que me sale ahora, si escarbáis en el pasado, del 90% de los australianos son hijos de delincuentes tremendamente peligrosos, que era una manera muy efectiva de poblar una isla continente por parte de que habían descubierto los españoles. Esto de Cook, esto es para hacer un reportaje, porque Cook descubrió, así también descubro yo, así también me hago yo un descubridor del copón, porque iba con mapas españoles. Así que todo lo que habían descubierto los exploradores españoles 200 o 300 años antes, Cook lo descubrió después. Hasta nosotros no lo hemos tragado. Eso se llama leyenda negra. Bien, continuemos con esto. Además, los monjes guerreros afirmaban popularmente que millones de soldados descenderían del cielo para ayudarlos a purificar China de la opresión extranjera. Comentario. Hay pocos, y creo que 3 o 4. Si alguien tenía alguna duda
de que los mal llamados boxeadores, eran en su gran mayoría monjes guerreros que tenían un dominio y un control de la mente y del cuerpo, maestros de artes marciales, del kung fu, entre otras cosas y cosas de estas, que el kung fu significa una mezcla de un montón de artes marciales, y el resto, alumnos, a los que llaman vagos, que no trabajaban, ignorantes y cosas de estas, eran alumnos que estudiaban en academias, estudiaban, leían a Confucio y estudiaban en academias de artes marciales. Aprendían a manejar la espada, la lanza, el binchaku, la lanza de 3 partes, la que se parte en 2 con una cadena. Aprendían un montón. Ya está. Es que es otra filosofía de vida. Aquí queda patente que la propaganda actuó y en vez de llamarlos estudiantes o frailes o monjes guerreros, les llamaron boxeadores. Así, amigos, sí. La desinformación y la contrainformación ha existido desde que existe la humanidad, igual como la prostitución. Mira, me ha salido un pareado. Sigamos. En 1895, a pesar de la ambivalencia a sus prácticas heterodoxas, Yu Qian, un manchú que entonces era prefecto de Kaohsiung y luego se convertiría en gobernador provincial, utilizó la sociedad de las grandes espadas en la lucha contra bandidos. ¿Quién era la sociedad de las grandes espadas? Por las potencias que habían invadido. Las grandes espadas, envalentonadas por este apoyo oficial, también atacaron a sus rivales. No, pues me he equivocado. Las grandes espadas, que los chinos también tienen espadas grandes. Las grandes los orientales también tienen espadas grandes, ayer lo expliqué. Las grandes espadas envalentonadas por este apoyo oficial también atacaron a sus rivales católicos locales, quienes acudieron a la iglesia en busca de protección. Protección que vas a tener tú, jaja, jeje, jeje. Una civilización milenaria como la China conocía perfectamente quién era un espía o quién no era un espía, quién era un hombre santo y quién no lo era, quién era un hombre de Dios y quién no lo era. Las grandes espadas respondieron atacando iglesias católicas y quemándolas. Fijaos que es una constante, y es una constante para que los católicos, vamos a ver, mayoritariamente Hispanoamérica, Europa, España, pues se vuelvan contra de los chinos, se volviesen en contra de los chinos. Era una manera de autolegitimarse. La línea entre cristianos y bandidos se volvió cada vez más indentista. Dios mío, ¿cómo estoy hoy? Bandidos vosotros, porque ¿a qué fuisteis 8 potencias, las 8 potencias más fuertes del mundo de esa época, apoyados por otros países prácticamente que fueron obligados, como España o Portugal, que fueron obligados a ir? La línea entre cristianos y bandidos se volvió cada vez más indistinta. Esto está entrecomillado, comenta un historiador reciente, pero no dicen su nombre. Como resultado de la presión diplomática en la capital, Yu Qian ejecutó a varios líderes de las grandes espadas, pero no castigó a nadie más. Es que si empiezan a castigar más, pues China hoy en día tendría 3 habitantes y medio. Muchas más sociedades secretas marciales comenzaron a surgir después de esto. Como los ninjas y esta gente.
primeros años, eso es un ejemplo, ¿eh? Yo no sé quiénes salieron, es decir, pero si eran secretas, pues tendrían un dominio y tendrían un tipo de arte marcial, pues que la mayoría de los grandes maestros de las artes marciales, pues quizás algunos lo conocieran algo y otros nada. Los primeros años vinieron una variedad de actividades de la aldea y no un movimiento amplio con un propósito unido. Vamos, que a los principios, pues es que China, pues vio llegar buques, aunque eran buques de guerra, navíos de guerra, eran navíos de guerra, vio bajar a un montón de soldados, encima lo sabían, aquí sí que se podría poner el famoso comentario que dijo Felipe González sobre Lula da Silva en el reportaje de ayer o que saldrá hoy, que dijo que tremendo fallo de la inteligencia. Pues aquí lo mismo, tremendo fallo de la inteligencia. Si te acuerdan un montón de buques de guerra, de navíos de guerra, cargado de cañones, cargado de soldados, pues en vez de recibirlos con fiestas y cosas de estas, pues lo que debes de hacer, que tienes tiempo de sobra porque China está tremendamente lejos, para armar los ejércitos que te dé la gana, para acantonar tus ejércitos que ya los tienes montados, armarlos porque saben cómo luchan, armarlos y esperarlos y salirles al encuentro, porque China también tenía marina, salirles al encuentro y empezar a hacerles daño desde el principio, y cuando lleguen a la costa, pues que se encuentren ahí con un ejército de 200.000 soldados, mientras se está reclutando por toda China ejércitos. Y cuando hubieran llegado todos y se hubieran puesto y hubieran traspasado las 2 o 3 barreras chinas que lo hubieran puesto, pues se hubieran enfrentado a un ejército a lo mejor de 500.000 hombres, los hubieran barrido. Pero de esto ya hablaremos al final. Las sociedades religiosas populares marciales como los Bangao, 8 trigramas, prepararon el camino para los boxers. Vamos, para los monjes. Al igual que la escuela de boxeo rojo o flor de ciruelo, los monjes de Shandong estaban más preocupados por los valores sociales y morales tradicionales como la piedad filial que por las influencias extranjeras. Vamos, que ya se habían producido batallas sin ningún tipo de honor, donde los chinos caían como moscas porque tú les apuntabas con un Mauser, todo el mundo sabe lo que es un Mauser, que te disparan unas balas enormes, y el chino pues creía que no le hacen nada. Sí, te hacen, estás en el cielo de Buda. Te ha matado. Te ha matado. El líder Zhu Hunden, linterna roja, Zhu, comenzó como un sanador errante, especializado en úlceras cutáneas, y se ganó un gran respeto al rechazar el pago por sus tratamientos. La famosa medicina china, que se sigue el debate aquí en Occidente, se sabe que en la actualidad se sabe que la medicina tradicional china es igual de avanzada que la medicina tradicional occidental, que en aquella época era incluso estaba más avanzada. ¿Por qué? ¿Por qué no se estudian las dos medicinas? Pregunto yo. Pero por la misma regla de 3, pues los principales neurólogos del mundo, que a mí me podrían hacer caminar, pero yo pienso más en los otros. Pienso más en los tetrapléjicos, por ejemplo, de Toledo, que podrían caminar, podrían hacer una vida normal con exoesqueletos y un montón de cosas, pues se dedican pues a poner inteligencia a misiles y a otro montón de cosas, se ganan más dinero. En fin, cuando este canal mejore, ya hablaremos. Ya hablaremos con neurólogos
muy prestigiosos. Y como canal, bueno, poco a poco, con una caña y paciencia de pescar, poco a poco. Chu, como veis, tengo la idea de mejorar el canal, de mejorarlo, pero no lo podáis imaginar. Chu reclamó descendencia de los emperadores de la dinastía Ming, ya que su apellido era el apellido de la familia imperial Ming. Anunció que su objetivo era revivir a los Qing y destruir a los extranjeros. Fui Qin Yin Yang, entrecomillado. El enemigo era la influencia extranjera. Decidieron que los demonios primarios, entrecomillado, eran los misioneros cristianos y a los demonios secundarios eran los conversos chinos al cristianismo. Y me sale un comentario o una nota. Eso sucede cuando un misionero, un religioso que va a hacer misiones, no hace bien su trabajo. Porque un misionero, la labor de un misionero simplemente es evangelizar. Y chimpum, todo lo demás es secundario. Ambos tuvieron que retractarse o ser expulsados o asesinados en 1920. Los demonios primarios y los secundarios. Vamos, los misioneros y los chinos conversos. Tuvieron que retractarse y pedir perdón. Movimiento antioccidental. Claro, te produce un movimiento, si a ti te atacan, pues yo qué sé, pues los marroquíes, o por ejemplo, aquí hay los marroquíes pues estáis mal vistos, oye, lo siento mucho, pero claro, si todos los días pues salen miembros del gobierno o el propio sultán de Marruecos diciendo que va a invadir España, pues entonces los primeros que lo pagáis sois vosotros. Yo tengo muchos amigos marroquíes y conocidos marroquíes. Que sois excelentes personas, que trabajáis y personas de paz. Ya está, la mayoría. Me imagino que como todos, pues habrá gente buena y gente mala. Pero aquí no estáis bien vistos y vosotros lo sabéis perfectísimamente. A mí me habéis dado muchas veces las gracias por el trato, por la manera en que os trato a personas que no conozco de nada. La combinación de condiciones climáticas extremas, los intentos occidentales de colonizar China y el creciente sentimiento antiimperialista impulsaron el movimiento de los monjes y estudiantes, de los monjes guerreros y de los monjes y de los estudiantes. Primero, una sequía seguida de inundaciones en la provincia de Shandong en 1897-1898 obligó a los agricultores a huir a las ciudades y buscar comida. Luego hubo una hambruna. Pues dijo un observador, estoy convencido de que unos días de fuertes lluvias para poner fin a la prolongada sequía harían más para restaurar la tranquilidad que cualquier medida del gobierno chino o los gobiernos extranjeros puedan tomar. He aquí una persona con sentido común. Una de las principales causas de descontento en el norte de China fue la actividad misionera, porque actuaban como espías. Los españoles también los utilizamos como espías. Pero sobre todo, lo primero era evangelizar y bautizar. Y por supuesto te traían información. Mandaban información a la metrópoli, a Madrid.
Pero eso lo hacían de manera descarada. Intentaron copiar lo que hacía España, pero la copia era muy mala. El Tratado de Tianjin y la Convención de Pekín, firmada en 1860 después de la Segunda Guerra del Opio, había habido una guerra del opio, la primera, había otorgado a los misioneros extranjeros la libertad de predicar en cualquier lugar de China y comprar tierras para construir iglesias. Eso, me imagino que en ese tratado pues sería tremendamente pacífico. Quien lo firmó por parte de China, pues me imagino que donde se firmó pues estaría todo rodeado de fusiles, ametralladoras, cañones y bayonetas. Así que lo firmaron pues porque no tenía más remedio. El 1 de noviembre de 1897, una banda de hombres armados que quizás eran miembros de la Sociedad de las Grandes Espadas irrumpieron en la residencia de un misionero alemán de la Sociedad del Verbo Divino y mataron a los sacerdotes. Y encima no eran luteranos, pero por supuesto, aparte de luteranos, pertenecían a la secta. Sí, para matarlo, ¿cuántas cosas habría hecho ese tío? El ataque se conoce como el incidente de Huye, propaganda política francesa que lo he buscado pero no lo he encontrado. Propaganda política francesa que se utilizó para la propaganda y con muchísima, bueno, y eso estaba más ya que contrastado con la leyenda negra. Propaganda política francesa que representa a China como un pastel a punto de ser repartido por la reina Victoria del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda, el Kaiser Guillermo II, Alemania, el zar Nicolás II de Rusia, Marianne, Francia, y un samurái japonés, Japón, mientras que un chino mandarín mira impotente. Es que me hubiera encantado encontrar el panfleto este. Cuando el Kaiser Guillermo II recibió noticias de estos asesinatos, envió el escuadrón alemán de Asia Oriental para ocupar la bahía de Xiao Zhao, en las costas sur de la península de Shandong. En diciembre de 1897, Wilhelm II declaró su intención de apoderarse del territorio en China, lo que provocó una lucha de concesiones por la cual el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Rusia y Japón también aseguraron su propia esfera de influencia en China. Bien, se estaban peleando como los buitres carroñeros. Increíble, ¿eh? Increíble. Y los tirados que van hoy en día, ¿eh? Ay, Dios mío. Alemania obtuvo el control exclusivo de los préstamos para el desarrollo de la minería y la propiedad ferroviaria en la provincia de Shandong. Rusia ganó influencia de todo el territorio al norte de la Gran Muralla, más la extensión de impuestos de más la es que no veo bien. Exención de impuestos anterior para el comercio en Mongolia y Xinjiang, poderes económicos similares a los de Alemania sobre las provincias de Zhejiang, Jilin y Heilongjiang. No veo nada bien, no sé qué me pasa. Francia ganó la influencia de Yunnan, la mayoría de las provincias de Guangxi y Guangdong. Japón sobre la provincia de Fujian, como el portaaviones, el nuevo portaaviones que ha sacado China, Fujian. Dios mío, voy a intentar terminar la redacción porque la verdad es que no veo nada. El Reino Unido obtuvo influencia de todo el valle del río Yangtze, definido como todas las provincias adyacentes al río Yangtze, así como las provincias de Henan y Zhejiang, aparte de las provincias de Guangdong y Guangxi y parte del Tíbet. El Reino Unido. Comentario. Las potencias invasoras
perseguían hacer lo mismo que habían hecho en el continente africano, repartirse China a pedazos, pero se encontraron con un problema inmenso, que China no era África. Sí, en China, en África el único problema serio que tuvieron fue con el Imperio Azul. Pero era un país con más historia que todas las potencias invasoras, estructurado, y eso lo estaban notando porque, amigos, las bajas de la coalición fueron enormes. Nunca sabremos cuántos muertos sufrieron la famosa coalición, ni cuántos sé, pero muchos, pero muchos. Fueron tanto los muertos y heridos que terminaban muriendo que se pusieron a drogar a toda la población de China. La primera guerra del opio. Después vino la segunda guerra del opio, porque los chinos sabían perfectísimamente qué es lo que estaban haciendo con ellos. Los chinos inmediatamente, pues sí, estaban en las casas donde se fumaba el opio, y ahí tenías, pero también tenían efectos secundarios o efectos colaterales que los occidentales, pues nos encanta el vicio, y entonces también voy a probar esto del opio a ver qué pasa, joder, pum, y te enganchabas inmediatamente y ya tenías ahí pues a medio batallón todo drogado y a sus mandos también. Y aparte, pues el opio parece ser que engancha muchísimo, que te engancha muy rápidamente. Pues bien, pues, pues tuvieron que drogar. ¿Qué hicieron los chinos? Pues los chinos inmediatamente, pues de manera secreta, pues montaron pues centros de desintoxicación para las personas que se drogaban. Iban sacando poco a poco para que no lo notaran, poco a poco, pues a las personas que podían luchar y sobre todo a líderes, no a todos, para que no lo notaran, donde pues se ha muerto. Aprovechaban cuando se moría uno, pues, pues desaparecía este y nada, al que estaban enterrando teóricamente era a este, pero se había muerto el otro. El otro era irrelevante. El otro era un monje o un estudiante o cualquiera que habían hecho prisionero porque era chico. Y lo habían drogado. Solo la sociedad de Italia, la solicitud de Italia para la provincia de Xi'an fue rechazada por el gobierno chino. Bueno, eso demuestra que Italia sí tenía Libia, Trípoli, pero ya no era un imperio, ya no era un imperio. El imperio romano hacía siglos que ya se había terminado, pero es que no quiero hablar de mis amigos italianos, pero un día tendré que hablar y explicaros algunas cosas de Italia, explicaros algunas cosas de Italia. Bueno, pues como no pesaban un huevo, que vamos, que no tenían ningún peso político ni nada, pues no les dieron nada, ya está. Eso es lo que pasa, pues eso es lo que le hubiera pasado, voy a dar un salto en el tiempo y un salto en la historia. Eso es lo que le hubiera pasado por su nariz. Lo único que le hubiera podido pasar aquí, en esas maniobras de León del Desierto, maniobras de León del Desierto que organizó Donald Trump, pues lo único que hubiera pasado es que un montón de soldados brasileiros hubieran sido muertos. Muertos. Porque Bolsonaro no tiene ni puñetera idea ni de lo que es España,
en la actualidad ni del poder que tiene España en la actualidad. Sí, tenemos lo que tenemos, pero tenemos armas muy fuertes. Que te podemos destruir, pues Brasilia, Sao Paulo y Brasil entero. Se llaman PACs. Son nuestras armas de disuasión. Se han terminado las mulatas. Se ha terminado el carnaval. Y tú vas a morir. Son nuestras armas de disuasión. ¿Creéis que nosotros vamos a dudar en utilizarlas? No. En caso de un ataque directo a España, no. Y aparte tenemos bombas atómicas, que no las vamos a utilizar. Tenemos armas suficientemente potentes porque las PAC, que son un invento español, pues hacen exactamente lo mismo que una bomba atómica. Pero no te dejan radioactividad. Bien, sigamos. Y hablo de las PAC con detalle, porque ya es dominio público. Bueno, sigamos con el tema. El gobierno ruso ocupó militarmente su zona, impuso sus leyes y escuelas, se apoderó de los privilegios de la minería y tal. Estableció sus ciudadanos e incluso estableció su administración municipal en varias ciudades, esto último sin el consentimiento de China. Bueno, nada tenía el consentimiento de China. Nada. Nada. Realmente lo que China quería es que os fuerais todos a la mierda. Así de claro. Y os fuisteis. En octubre de 1998, hombre, el año que nació mi abuelo, y el año en que perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, un grupo de monjes atacó a la comunidad cristiana de la aldea de Luiyantun, donde un templo del emperador de Jade se había convertido en una iglesia católica. Estaban haciendo exactamente lo mismo que se había hecho tradicionalmente tanto en América como en todas las partes donde han estado los cristianos. Donde hay un templo que no sea cristiano, encima se construye pues un templo. Y lo que hicieron, pero eso no lo hicieron los cristianos, eso no lo inventamos nosotros. Eso se hace desde tiempos inmemoriales. Donde había un templo pues griego o finicio, pues después había un templo griego, y después uno romano, y después uno cristiano, y después uno musulmán. Yo creo que con ese ejemplo ya está todo dicho. Las disputas habían rodeado a la iglesia desde 1869, cuando el templo había sido otorgado a los residentes cristianos de la aldea. Pero es que la inmensa mayoría pues era o de Confucio, de la religión de Confucio, y sobre todo pues budistas. Entonces les sentó muy mal, y aparte había zonas donde eran pues como la India, que tienen 500.000 dioses. En este incidente marcó la primera vez que los monjes usaron el lema apoyar a los Qin, destruir a los extranjeros. Ustedes eran comillas. Fue Qin Mianyang que más tarde los caracterizó. Los frailes guerreros, que serían como cruzados, y es que ya no sé qué signo poner, se autodenominaban la Milicia Unida en Justicia. Por primera vez, un año después de la batalla del templo Senlao, octubre de 1899, un enfrentamiento entre los boxers y las tropas del gobierno Qing. Al usar la palabra milicia en lugar de boxeadores, se distanciaron las sectas, no eran sectas,
eso es contra la propaganda, o propaganda, de artes marciales prohibidas. ¿Prohibidas por quién? Pues por los occidentales. Intentaron dar un movimiento a la legitimidad de un grupo que defendía la ortodoxia. La agresión hacia los misioneros, créase, misioneros espías, y los cristianos provocaron la ira de los gobiernos extranjeros, principalmente europeos. En 1899, el ministro francés en Pekín ayudó a los misioneros a obtener un edicto que otorgaba estatus oficial a cada orden en la jerarquía católica, permitiendo a los sacerdotes locales apoyar a su pueblo en disputas legales o familiares y evitar a los funcionarios locales. Vamos, que el ministro francés pues otorgó poder al cura, a los curas, a los misioneros. Más poder que a la administración china. Ahora, pensar que esto sucediera en España o que sucediera en Francia. Qué contentos estarían los franceses. Después de que el gobierno alemán se hiciera cargo de Shandong, muchos chinos temieron que los misioneros extranjeros y posiblemente todas las actividades cristianas fueran intentos imperialistas de cortar el melón. Mirad si lo tenían claro. Es decir, colonizar China pieza por pieza. Mirad si lo tenían claro. Nota. Aunque la idea era clarísima, trocear China, repartírsela y esquilmarla, que eso es lo que hacen en los países. España, para los hermanos de Hispanoamérica, nunca fue una colonia, fue un imperio. Os hicieron a vosotros españoles, os dieron derechos. Y si te dan derechos, también te dan obligaciones. Cuando llegaron los españoles, erais cazados. Había dos grandes imperios, el Inca y el Mexica, que se dedicaban a comerse, a cazar al resto y comérselos. Caribe viene de caníbal, y eso los españoles le sabemos muy bien porque le pusimos el nombre de nosotros, mejor que nadie. Y leí el otro día una nota en México. En México hay una tribu que es muy beligerante contra los españoles. Pues bien, si los españoles no llegan a llegar, esa tribu ahora no podría estar rompiendo estatuas, haciendo pintadas y haciendo el gilipollas, porque se los hubieran comido, porque quedaban 7 u 8. Y la mitad lleváis más sangre española que nativa, porque simplemente ya se os habían comido prácticamente a todos. Quedabais pues unos 50. Y sois los más beligerantes. Por lo visto, el tontolaba español que tenéis de presidente, pues os ha comido el tarro bien comido. Pero en fin, allá vosotros. Por cierto, ayer también, no tiene nada que ver, ayer también, antes de que se me pase, porque se me acumulan muchísimas cosas, también leí y también vi pancartas en México que piden que sean los narcotraficantes, que están los que adoran a la Virgen de la Muerte, de la Buena Muerte o como se llame, la Santa Muerte, pues los fieles a la Santa Muerte, que son tremendamente católicos. Pues vi pancartas, vi a personas que a cara descubierta y también a cara cubierta pues pedían que se hiciera un golpe de estado, que derrocaran al tonto lava que hay y que fueran los narcotraficantes los que gobernaran México. Estamos al borde de una guerra civil. Y otra cosa que yo me pregunto como español, me pregunto,
qué coño tienen que mandar al hijo de este traficante, de este gran traficante? Es que no sé, la verdad que como no lo he leído bien, no lo sé cómo se llama, pero ¿por qué tienen que extraerlos y llevarlos a cárceles norteamericanas? Y encima te sale una imagen paseando el abuelo Biden o un doble por la vergüenza de la muralla que os han construido. Yo la verdad que no os entiendo, no os entiendo. En fin, allá vosotros, yo sigo con China. También se dieron cuenta que China les iba a costar una fortuna y además el número de bajas no disminuía, para la sorpresa de estas prepotentes naciones. Es que no veo bien, os lo digo de verdad, el número de muertos y heridos no dejaban de aumentar. ¿Cómo era posible? Mejores armas, con estrategias y cosas de estas. Será por estrategias. Yo cito muchas veces a Zheng Yu o Zheng Yu antes que Julio César escribiera cualquier tratado de guerra, o cualquier griego escribiera cualquier tratado de guerra y de estrategia o de lo que fuera. Zheng Yu se lo había escrito. Y esto, a sus respectivas metrópolis, ¿qué sucedía? Bueno, comentario que me sale ahora. ¿Qué sucedía? Pues que los chinos, que China muy grande, hay muchos sitios, muchos valles que son inaccesibles o muy difíciles de llegar, pues ahí es donde se preparaban a los ejércitos chinos o a grupos pequeños, relativamente pequeños, pero que podían infligir pues mucho daño. Y ya no, aparte de que sabían artes marciales y eran muy buenos, pero sabían que Mauser que podían coger munición y cañones y ametralladoras, pues se hacían con ello. Y aparte también empezaron a fabricar ellos armas modernas. Y eso empezaron a notarlo muy rápidamente, porque las próximas secciones de ejército con las que se iban a encontrar estas 8 famosas potencias, ya se encontraban luchando con personas con las mismas armas que ellos utilizaban, con estrategias muchísimo mejores, mandados por generales que sabían de estrategia muchísimo más que el mejor general salido de West Point, por poner un ejemplo, o de Francia o de Alemania, y te barrían. Y eso duele. Sigo. Bueno, comienzo. Nota. Aunque la idea era clarísima, trocear China, repartírsela y esquilmarla como colonias, como potencias coloniales con experiencia más que probada, también se dieron cuenta que China les iba a costar una fortuna a nivel económico. Y además el número de bajas no disminuía, al contrario, para la sorpresa de estas prepotentes naciones, el número de muertos y heridos no dejaba de aumentar. Y esto a sus respectivas metrópolis les preocupaba, porque aparte de la inmensa cantidad de dinero que cuesta una guerra, que lo que esquilmaban a China no tenían suficiente para poder pagar, que venía justo. Es decir, que el negocio no les estaba saliendo rentable. Pero es que hablaban entre ellos, porque todos eran también descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. Pues todos hablaban entre ellos. Y todos tenían el mismo problema, que los chinos cada vez luchaban mejor y más a la europea, y con tácticas que ellos desconocían. Y eso a sus respectivas metrópolis les preocupaba, porque aparte de la inmensa cantidad de dinero que cuesta la guerra, las respectivas cancillerías de la guerra estaban sobrepasadas por la gran cantidad de comunicados que tenían que hacer a los padres o familiares de los muertos. Y esto, amigos, tiene un efecto secundario muy, muy, muy peligroso. Pues el efecto secundario es que la sociedad y tu país,
A mayor número de muertos, mayor es el número de ciudadanos que se sitúan en contra del respectivo gobierno en una primera fase. Pero lo realmente peligroso en una segunda fase, que viene inmediatamente por extensión al jefe del Estado. En este caso, rey, emperador o lo que sea. Y a nadie le gusta que le vuelen ni el sillón, ni la corona, ni lo que sea. El funcionario chino expresó la animosidad hacia los extranjeros sencillamente: llévense a sus misioneros y su opio y serán bienvenidos. Oye, eso se llama pragmatismo. Mirad, en esta frase, llévense a sus misioneros, es decir, a los espías, a tu religión, deja de drogarnos y seréis bienvenidos. Lo último es mentira. Bienvenidos no vais a ser nunca. El crecimiento temprano del movimiento de los monjes coincidió con los monjes guerreros, llamados boxers por la propaganda, coincidió con la reforma de los 100 días. El 11 de junio del 21 de septiembre de 1998, el cual los funcionarios chinos progresistas, con el apoyo de los misioneros protestantes, ¿os habéis dado? Protestantes, no cristianos, católicos, protestantes, convencieron al emperador Yuanchu para que constituyera reformas radicales. ¿Cómo lo persuadieron? Poniéndole un cuchillo en la garganta. Esto enanejó a muchos funcionarios conservadores. Recordad que el emperador chino estaba rodeado de miles de eunucos, que eran realmente los funcionarios, los que hacían funcionar a China en la ciudad prohibida. Esto enanejó a muchos funcionarios conservadores, cuya oposición llevó a la emperatriz viuda Cixi a intervenir y revertir las reformas. Vamos, que lo que le hicieron firmar al emperador, pues la emperatriz Cixi regresó y dijo: aquí nada, de lo que se ha firmado lo tiras a la basura, échalo en el frasco del papel, que para eso lo hemos inventado. El frasco en el contenedor de papel, que para eso lo hemos inventado. Me imagino que le diría una cosa de esas. El fracaso del movimiento reformista desilusionó a muchos chinos cultos y por lo tanto debilitó aún más al gobierno Qing. Bien, esto es la opinión de quien ha escrito esto, pero como no lo firma, pues no sabemos quién es, no le podemos tirar. A mí, cuando no firman una cosa, de verdad es que me mosquea mucho. La emperatriz tomó el poder y colocó al emperador reformista bajo arresto domiciliario. Lo castigó. ¿Te has portado mal? Pues castigado. Bajo arresto. Como no te puedo poner cara a la pared porque ya no eres un niño, pues te meto en la cárcel. En este caso, calabozo de esos de antes. La crisis nacional fue ampliamente considerada como causada por la agresión extranjera. Pues sí, es que fue eso. Las potencias extranjeras habían derrotado a China en varias guerras. No, eso no es verdad. En varias batallas. Hay que escribir con propiedad y decir las cosas con propiedad. China no la derrotasteis nunca. Nunca. O si no, os estaríais aún en China. ¿Vale? Ganasteis un montón de batallas. Hasta que los chinos se decidieron a luchar igual como luchabais vosotros. Como bárbaros. Así nos llaman. Las potencias extranjeras habían derrotado a China en varias guerras, en varias batallas, voy a corregir esto, forzaron la legalización del consumo del opio y el derecho a promover el cristianismo e impusieron tratados desiguales en virtud a los cuales los extranjeros y las empresas extranjeras en China recibían privilegios, especialmente derechos extraterritoriales
inmunidades de la ley china causando resentimiento entre los chinos. Pues claro, normal, normal. Pero cuando termine esta introducción, esta serie, de, antes de hablar sobre el poder militar chino, pues vamos a ver cómo salieron. Veremos cómo salieron. Francia, Japón, Rusia y Alemania forjaron esferas de influencia de modo que en 1900 parecía que China sería desmembrada y cada potencia parecía que China sería desmembrada y cada potencia extranjera gobernaría una parte del país. Comentario. Pero para poder conseguir este objetivo tenían que hacer algo y se decidió por drogar a toda la población china. Y entonces China ya era tenía muchos habitantes, así que tenía mucho trabajo. Y aparte, pues la prepotencia que tenemos los occidentales de que lo nuestro es mejor que lo de los demás, pues la medicina en China pues es muy buena. Lo que pasa es que como somos tan prepotentes, la nuestra es mejor. Pues a mí he habido médicos que me han mandado a que te hagan acupuntura y que pruebe con la medicina china. A ver qué pasa. Pero no te lo pueden recetar. No te lo pueden recetar porque no le da. Bueno, no está bien visto éticamente. Nota, las guerras del opio. Eso fue lo que era drogar. Se conocen como las guerras del opio. Cuando los chinos vieron que estaban drogando a todo Dios, pues inmediatamente pues empezaron a luchar y a guerrear y a buscar, ya no a rehuir, a buscar el enfrentamiento directo contra las tropas de estos países. Y entonces ahí fue cuando empezaron a preocuparse seriamente y a no tener tan claro ya de que el pastel se lo podían repartir tal y cual, que igual se quedaban sin pastel, porque los chinos empezaron a luchar con sus armas igual de crueles que ellos. Vamos, que no te daban la mano ya para levantarte, que cuando caías al suelo ya estabas muerto, y si no estabas muerto te remataban. Y también hacían guerra de guerrillas y cosas de estas. Luchaban lo más sucio que podían, lo mismo que ellos, y mataban al máximo que podían. Por lo tanto, en 1900 la dinastía Qin, que había gobernado China durante más de 2 siglos, se estaba desmoronando y la cultura china estaba siendo atacada por religiones y culturas seculares poderosas y desconocidas. El cristianismo no, el luteranismo, la masonería y cosas de estas. Pero si China tiene su propia masonería, por Dios. Pero ¿a qué vais a descubrir a los chinos? Escalada de la crisis. Y esto ya va terminando. Tropas musulmanas chinas en Jiangsu, también conocidas como los Bravos de Jiangsu, mataron a un diplomático japonés el 11 de junio de 1900. Los extranjeros lo llamaron los 10.000 cerdos islámicos. Muy bien. Nota que me sale ahora. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien por los japoneses. Porque se ganaron inmediatamente, pues, a todos los musulmanes como enemigos. En enero de 1900, con una mayoría de conservadores en la corte imperial, la emperatriz viuda Cixi cambió su posición sobre los monjes guerreros y emitió edictos en su defensa, lo que provocó las protestas extranjeras. Claro, normal, normal. Sí, la emperatriz, pues lo reconoce, al mismo tiempo que lo reconoce les está diciendo que se armen, que se preparen, que luchen y que defiendan China y que defiendan al emperador. En el principio
En la primavera, bueno, es que no veo, en la primavera, lo tengo a 28. A la primavera de 1900 el movimiento Boxer se extendió rápidamente hacia el norte desde Boxer no, de los monjes chinos. Se extendió rápidamente hacia el norte desde Shandong hacia el campo cerca de Pekín. Los monjes chinos quemaron iglesias cristianas, mataron a todo cristiano chino que vieron e intimidaron a funcionarios chinos que se interpusieron en su camino. Vamos, te pegaban dos patadas y ya está, al fin y al cabo eran maestros de artes marciales. El ministro estadounidense Edwin H. Conger envió un telegrama a Washington. Todo el país está plagado de ociosos, hambrientos, descontentos y sin esperanza. Sobre todo, se cierran comillas, sobre todo el Edwin H. Conger, sobre todo verdad y rigor, en lo que transmitía a Washington. El 30 de mayo, es decir, mentira, es ironía pura y dura, el 30 de mayo los diplomáticos liderados por el ministro británico los diplomáticos liderados por, Dios mío, por el ministro británico desde Claude MacDonald solicitaron que soldados extranjeros vinieran a Pekín para defender las delegaciones. Vamos, que no les iba tan bien, que necesitaban refuerzos, y los necesitaban ya, necesitaban refuerzos, necesitaban logística, necesitaban de todo, que no les iba nada bien, y ahí iban por la Segunda Guerra del Opio. El gobierno chino aceptó a regañadientes al día siguiente una fuerza multinacional de 435 tropas navales de 8 países desembarcó de buques de guerra y viajaron en tren desde Yangzhou, Taku en Pekín. Establecieron perímetros defensivos, ya se defendían más que atacaban alrededor de sus respectivas misiones. Y termino. El 5 de julio de 1900, la línea de ferrocarril a Tianjin fue cortada por los monjes guerreros en el campo y Pekín fue aislada. Eso es malo, eso es malo. El 11 de junio, en la puerta de Yanling, el secretario de la legación japonesa, Sugiyama Akira, fue atacado y asesinado por los soldados del general Dong Funyang, que vigilaban la parte sur de la ciudad amurallada de Pekín. Ya no tenéis la iniciativa, ya han tomado la iniciativa los chinos. Armadas con fusiles Mausers, pero con uniformes tradicionales, las tropas Dong habían amenazado a las delegaciones extranjeras en el otoño de 1898, poco después de llegar a Pekín, tanto que las tropas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos habían sido llamadas a Pekín para proteger a delegaciones. Vuelvo a repetir, notas que me salen ahora, y esto ya es el final. Se estaban defendiendo, ya no llevaban ellos la ofensiva, la iniciativa, la estaban llevando los chinos. No es lo mismo defenderte que atacar. ¿A que no? Las diferentes potencias invasoras no daban abasto cavando fosas comunes. En algunas ocasiones, por no decir en muchas, se apilaban los muertos y se les prendía fuego. Daba igual que fueran chinos que fueran occidentales que orientales. Al mismo tiempo, los navíos de guerra que regresaban a sus respectivos países llevaban cargados hasta arriba de soldados muy malheridos, ciegos, mancos, sin piernas, enfermos. La mayoría además también estaban contagiados de todo tipo de enfermedades que habían ido recogiendo a través del trayecto, que en Europa y en América tenían claro cómo curarlas. Algunas sí, otras no. Así que morían un montón. Resumiendo, no solo la población sino los políticos comenzaban a preguntarse si China valía tanto.
tanto esfuerzo? Lo que todos tenían claro era que China no era África. Y aquí la pregunta. La preguntita, así os entretenéis. ¿Qué hubiera sucedido si China, en vez de recibirlos amigablemente, se hubiera preparado para la guerra? Y otra pregunta de regalo. ¿Cuántas potencias que existen en la actualidad no existirían ni como país? ¡Hala! Ya tenéis para meditar, para pensar. Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés, os mando un gran abrazo desde Valencia, España. Espero que os haya gustado esto. Sabéis que después de esto viene el plato fuerte. Y nada, pues hay que conocer un poco China y después ya hablaremos de lo que tiene en la actualidad, de sus ejércitos. Bien, bueno, de lo que sabemos, de lo que China quiere que sepamos. Pues bueno, ya tenéis para pensar, para disfrutar, para pasar el rato y nada, esa es mi intención. Ya está, no es otra. Pues nada, amigos, muchísimas gracias y nada, pues soy Tony Garcés, un saludo muy grande desde Valencia, desde la mano en el corazón y nada, pues que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis todo muy bien, que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana, amigos.